serie Pescadores. Dios hace 8 días nos regaló un nombre que decía Dios une. Diga conmigo, Dios une. ¿Qué une Dios para ver un milagro? Dios une dos cosas, se lo enseñé hace 8 días: tiempo y espacio. En un tiempo específico y en un lugar específico, un espacio específico, Dios hace un milagro. Por eso lo que estoy totalmente seguro que cuando usted toma el tiempo, le da el tiempo a Dios, como el que le está dando en esta mañana, y en el espacio que Él creó para nuestra vida, Dios va a hacer un milagro. Pero hay gente que no quiere ni sacar el tiempo para Dios, ni buscar el espacio con el Señor, y quiere milagros en su vida. Y Pescadores es eso. Pescadores, la serie Pescadores es el principio que llegó el tiempo donde nosotros debemos pescar nuestros propios milagros. Dios nos ha dado la capacidad. Y esta serie arrancó con un principio que quizás muchos sabemos, que es: si le das un pescado al joven, comerá un día, pero si le enseñas a pescar, comerá toda la vida. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Día a día nos da, nos alimenta, nos retroalimenta, nos bendice, nos empodera, nos expande y nos da principios donde la palabra de Dios jamás llegará vacía. Siempre algo en su corazón se tiene que ir. Se tiene que ir con usted y conmigo. Aún predicándolo, recibo de parte de Dios cada vez que tomo estos atrios. Porque aquí lo importante es lo que Dios va a hablar en esta mañana. Amén. Recuerde también ese principio bíblico que dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras, ¿qué? No van a pasar, no van a pasar. Entonces en esta mañana, iglesia, quiero hablarle de un principio con respecto a la serie Pescadores, y es el siguiente, léalo conmigo. Dios, diga conmigo, Dios provee, multiplica y aumenta. Es algo que quiero regalarle a la luz de la palabra, un escenario donde, hablando precisamente de la pesca, una de las pescas milagrosas, o de las pescas que tuvieron los que caminaron con Jesús, siempre vivieron a son de milagros. Y todo lo que tenga que ver con pescados, con pescadores, con pescas, siempre Dios trae consigo un milagro. Pero quiero enseñarles los principios de lo que significa provisión de Dios. Significa multiplicación y la diferencia entre multiplicación y aumento. Ahora, permítame regalarle 2 principios antes de arrancar la enseñanza, para que al final usted entienda lo que le quiero dar o lo que le quiero enseñar en esta mañana. Primero, diga conmigo, léalo conmigo: solo las cosas que no son fáciles son aquellas que Dios no las ve igual. Vamos a volver a leerlo. Solo las cosas que no son fáciles son aquellas que Dios no las ve igual. Creo que cuando Dios nos lleva al ejemplo bíblico de la pesca, de ser pescadores, nos encontramos con un escenario donde nunca fue fácil pescar. Para ellos, aún siendo expertos, tuvieron en un momento dado dificultades en el momento de la pesca. ¿Sabía usted eso? Y nunca fue fácil. He aprendido en la historia, bueno, en esos tiempos de Dios, que Dios nunca va a colocar su mirada en cosas fáciles. Él le tomó 6 días hacer todo lo que hizo. No fue fácil. Si hubiera sido fácil, hubiera hecho ya, y lo hubiera podido hacer. Pero también nos quería enseñar que en todo, diga conmigo, en todo hay un proceso, y que todo requiere un proceso. Aunque lo logremos hacer pronto, Él quiere que no se vea fácil, porque lo fácil no se valora. Él tiene el poder para darte lo que quisiera ya. ¿Cuánto lo creen? Con solo al hacer así o al hablarlo ya estaría creado. Pero aún así se tomó el tiempo para hacerlo. Y es más, nos enseñó hasta a descansar, porque el 7º día Él lo tomó como descanso. Descansó Dios. Yo siempre me he preguntado, ¿será que Dios necesitaba descanso? No, Dios no necesitaba descanso. Dios te quería enseñar a ti y a mí a descansar, que es diferente, porque Él sabía que nosotros sí necesitaríamos descanso. Y Él no hizo la tierra fácil. Él no la hizo, Él la podía haber hecho, como le digo, podía haberla hecho muy fácil. Pero las cosas fáciles, o sea, solo las cosas que no son fáciles, son aquellas que Dios no las ve igual. Y yo sé que no ha sido fácil tu vida ni mi vida,
Y por eso Dios está colocando su mirada sobre nosotros. ¿Cuánto lo creen? Lo está colocando para tener un principio, para tener una motivación, para bendecirnos, para enviar, para dar la orden y que llegue la gran pesca, porque el 2020 será un año de una gran pesca. Ahora mire este otro principio también para su vida. Dice aquí: la gente que ve todo fácil vive en escasez. Ahorita lo vamos a ver por qué le quiero enseñar este principio. La gente que, para la persona que todo es fácil, y yo no hablo de fe, sino hablo de que son facilistas, que creen que la vida es fácil, son gente que vive constantemente escasa. Porque el aumento, la multiplicación es el fruto de un trabajo, el fruto de una labor. ¿Sabía usted eso? Es el fruto de un ejercicio. Dios no bendice a vagos, Dios bendice a acuciosos, a los que se levantan, a los que trabajan, a los que se mueven, a los que colocan un tiempo y un espacio para que Él haga un milagro como el que usted ha sacado de esta mañana. Ahora, iglesia, mire lo que dice Juan, capítulo 21, verso 11. Usted me acompaña, por favor. Quiero leerle aquí. Es una historia que tiene que ver obviamente con una pesca. En Juan 21, 11 vemos cómo Dios aborda nuevamente a Pedro, porque Pedro siempre fue como el ejemplo del pescado en cuanto a todo lo que tiene que ver con la historia bíblica. Dice aquí: Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena ¿de qué? De buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vamos a volver a leerlo. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Cuando yo voy a analizar este texto bíblico, encuentro tres principios supremamente importantes: provisión, multiplicación y aumento. Tres principios donde en el ejercicio de la obediencia de Pedro, Dios le dio provisión a Pedro, le multiplicó, pero también le dio pescados ¿de qué? De buen tamaño. Hay otra versión que dice pescados de gran aumento, así literalmente la llama. Ahora permítame decirle lo que averigüé y lo que encontré en la palabra de Dios con respecto a cada palabra que está ahí. Bueno, no cada, tres exactamente, que tiene que ver con la provisión, que tiene que ver con la multiplicación y que tiene que ver con el aumento. Escuche bien, la palabra subió, cuando dice Pedro subió, déjame el texto porfa. Dice aquí: Simón Pedro subió, diga conmigo, subir. Subió a bordo y arrastró. Ahora dejémoslo hasta ahí. Dice acá: Pedro subió. La palabra subió en el hebreo, en este contexto, significa que hay una provisión. O sea, Dios le dio una provisión a Pedro para subirse a algo para poder ir por la pesca. Dice aquí: Pedro subió. O sea que la palabra subió o provisión significa la barca en la cual Pedro, escúcheme bien, iglesia, Pedro tomó posición y se trasladó a ir por lo que Dios le había dicho, o Jesús exactamente le había dicho. Déjeme decirle algo. Hace tiempo Dios a usted le ha estado dando provisión. Hace tiempo Dios le está pidiendo que usted tome en serio y se suba a su barca para que juntos boguen mar adentro y puedan ir por la bendición. Escúcheme bien, yo sé que usted en su humanidad tiene cantidad de cosas para hacer, capacidad para hacer muchas cosas, pero la Biblia es tan clara y dice que sin Él nada podemos hacer. Y yo he reconocido cuando he intentado hacer las cosas solos, siempre he perdido, siempre he fallado, siempre me he caído y me ha tocado volver a comenzar. Ahora, la palabra subió quiere decir que Dios proveyó a Pedro de una barca, porque Dios, antes de la multiplicación, Dios nos provee hacia la multiplicación. Nunca va a llegar, escúcheme bien, nunca va a llegar la multiplicación sin haber llegado primero la provisión. Porque vuelvo y le digo, no, Dios las cosas que las ve fácil no le pone atención. Decía al principio, las cosas que no son fáciles son aquellas que Dios no las ve igual. Dios sabía que Pedro necesitaba la multiplicación. Dios quería una vez más, Jesús quería una vez más demostrarle a Pedro el poder de la multiplicación. Pero él necesitaba primero proveerle. Hay gente que quiere que todo se le multiplique, pero no ha encontrado al proveedor. Se lo voy a volver a decir. Hay gente que quiere que todo, absolutamente todo se le multiplique. ¿Cuántos deseamos eso? Pero detrás de la multiplicación hay alguien que provee para la multiplicación. Pedro no podía ir por la gran pesca sin irse en una barca.
Pedro no podía jalar esa gran red llena de pescados, pescado de gran tamaño en sus fuerzas. Necesitaba una barca. Dios tiene todo un mar preparado para tus bendiciones en este 2020, pero necesitas subirte a su barca. Necesitas estar sobre ella para que todas las promesas que Dios ha desatado sobre tu vida y mi vida se vean definitivamente dentro de nuestra red. Pero sin Él es imposible. Dice la Biblia que Pedro, ¿qué? Subió. Y son de las cosas que nosotros tenemos que hacer en esos tiempos. Tienes que subirte a la barca del Señor. Tienes que comenzar. No intentes lanzarte a un océano lleno de tempestad, como decía la canción, sin estar en él. Sé que hay decisiones que tomar. Sé que hay momentos, porque hay un tiempo y un espacio. Diga conmigo, tiempo y espacio para tu milagro. Es un tiempo para tomar una decisión, para tomar la mejor decisión. Pero la decisión se toma dentro de la barca, no fuera de la barca. Y hay gente que quiere tomar decisiones sin el Señor. 2020 va a ser un año donde Dios va a proveer, Dios va a multiplicar y Dios va a aumentar. Dígame amén. Pero en la barca de Él. Pero subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red. Ya vamos a ver lo siguiente. El segundo, arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena. Diga conmigo, llena. La palabra llena en la Biblia significa multiplicación. La palabra subir significa provisión. Te subes en la barca, en la provisión de Dios. Dios va a llenar tu red llena. Dice aquí que déjame esto por favor. Un momentico. Y la cual estaba llena de pescado. Dice aquí la palabra llenar significa multiplicar, cantidad. Ojo con lo que le voy a decir, iglesia. Dios, espero que Pedro subiera a la barca, botó la red y la red estaba llena de pescado, o sea, multiplicación. Pero escuche bien aquí lo que va a decir. Dice que Pedro no cargó la red llena de pescado, sino que la arrastró. Escúcheme bien. Hay cosas que pesan demasiado para nosotros y que por más que nosotros tengamos capacidad, hay cosas que nosotros no podemos llevar. Por eso la palabra de Dios dice: venid a mí los que estén cansados y cargados. ¿Y qué? Cargados, que yo os haré descansar. Yo le puse un ejemplo esta mañana a la iglesia y le decía: allá hay una mesa grande, la mesa de centro que tenemos en el lobby. Para levantarla o para cargarla mínimo se requieren de 4 personas. Supremamente pesada esa mesa, ¿sí? Yo no la puedo cargar solo. Sería imposible cargarla. Es más, 2 personas creo que no la pueden cargar solo. Pero sí es posible arrastrarla. Escúcheme bien. Hay cosas que usted ya no puede cargar en el 2020 más. Hay cosas que usted ya no puede llevar más. Era tan grande la bendición que Pedro no pudo cargarla, tuvo que arrastrarla. Y Dios tiene tantas cosas para ti que vas a entender que por más cantidad y por más provisión que Él te haya enviado, es necesario que Él las cargue y tú las arrastres. Escúchame bien, iglesia. Yo quiero que esto no se le vaya a olvidar, por favor. Dios quiere bendecirte en este 2020. Dios quiere que botes la red y donde la botes pesques. ¿Cuánto estamos esperando ese milagro? Dios quiere que las cosas salgan bien en este año. Es el deseo de Él. Porque cuando Él provee, Él multiplica y Él aumenta. Y en el texto de Juan 21:11 encuentro que la palabra subir significa provisión. La palabra llenar, multiplicación y cantidad. Pero la palabra tamaño, gracias hijo, llena de pescados de buen ¿qué? De buen tamaño. Aquí está la clave de lo que le quiero enseñar. Cuando habla la palabra tamaño en la Biblia, o sea, pescados de buen tamaño, significaba excelencia. Perdón. Dios está esperando que tu trabajo sea excelente para bendecirte. Porque Él pescó unos pescados, valga la redundancia, pescó pescados de buen tamaño, de gran tamaño, aumento. Diga conmigo, aumento. Tras de que era hartos pescados, también eran ¿qué? Grandes. Y cuando yo voy a la palabra digo: Señor, pero ¿por qué refieres tan específica la palabra en que eran grandes, provisión, multiplicación y aumento? Y el Señor me lleva al original y dice: es que yo solo voy a bendecir la excelencia en este año.
O sea, ya no podemos hacer las cosas mediocres. Lo que hagas, como lo hagas y donde lo hagas, tiene que tener un componente y se llama excelente. Sé excelente en tus obras, Dios las va a multiplicar. Durante muchos años hemos hecho excelencia y no veíamos la multiplicación, estábamos en un proceso. Pero llega un momento dado donde Dios va a bendecir el fruto de tus manos, la obra de tus manos, pero solo va a bendecir. Estamos en tiempos de excelencia. Dios está buscando una familia excelente, unos negociantes excelentes, unos empresarios excelentes, unos padres excelentes, una iglesia con excelencia. Ahora, excelencia no quiere decir multiplicación, quiere decir aumento. Escúcheme bien. Excelencia en la Biblia no quiere decir que sean muchos. Pueden ser pocos, pero tienen gran influencia. Vamos, dígame amén, por favor. Dios está buscando que tú seas excelente en tus obras. Yo no sabía el significado de ese tamaño, la palabra tamaño. Cuando yo voy, encuentro que es aumento o de gran tamaño significa algo de excelencia y de mucha calidad. La gente ha confundido la multiplicación con cantidad. Y claro, Dios multiplica. La Biblia dice que el que más tiene, más se le dará. Pero Dios no multiplica por cantidad, porque tenga más, sino por buena administración, excelencia. Dios está buscando una familia de excelencia. Dios está buscando hombres excelentes, no perfectos, excelentes. Dios está buscando que la excelencia sea un estilo en tu vida. Que cuando vayas a hacer un trabajo te preocupes por ser excelente. Cuando vayas a vender algo, excelente. Cuando vayas a regalar algo, sea excelente. Porque Dios, aparte de que va a proveer, va a multiplicar, según Juan 21:11, Dios va a aumentar de tamaño tu provisión y tu bendición, iglesia. Ahora, mire acá. Lucas capítulo 9, verso 16. Mire lo que seguimos descubriendo en esto. Dice acá: entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego diga conmigo, los partió y se los dio a los discípulos para que se les repartieran. Para que se los repartieran ¿a quiénes? A la gente. Mira aquí lo siguiente, iglesia. ¿Por qué Dios siempre ha dado algo en aumento? ¿Por qué Dios a Pedro le dio pescados de gran tamaño? Y porque aquí dice que cogió los panes y los partió. Porque hace 8 días le enseñé que los panes, esto no lo enseñé en el primer servicio, los panes significa el fruto de nuestras obras. Por eso hace 15 días el Señor nos dijo, Él no preguntó por cuántos pescados hay, sino por cuántos panes hay. Porque el pescado es obra suya, pero el pan es obra nuestra. Dios hizo el pescado y nosotros hacemos el pan. Entonces, mire la comparación de lo que en el texto anterior Él dio pescados de qué. En este texto Él coge, mira los 5 panes, había siempre más pan que pescados, y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo, y luego ¿qué? Los partió. Porque cuando Él da para influenciar en ti. Pero cuando Él también cuando nosotros hacemos las cosas, Él también quiere que nuestro pan o nuestra labor sea también para partir, para poder influenciar. Mire lo que dice la palabra partir en la Biblia. Partir significa influenciar a más. La palabra partir es una influencia. Dios va a dar un buen tamaño a tu bendición en este año. ¿Cuánto lo creen? Pero el tamaño de lo que Dios te está dando es para que puedas influenciar a otras personas. Para que por la bendición tú puedas influenciar a los demás. Para que con la provisión que Dios te ha dado, con la multiplicación y el tamaño de tu pescado, el pescado de gran aumento, así como el pan que Él partió, tenía que ser grande para partir. Ahora, escúcheme bien, iglesia. Esta es la introducción de lo que quiero darle, porque quiero ir solo a un texto que definitivamente pescadores, que es lo que nosotros debemos entender en esta mañana, que nosotros no solo Dios nos va a dar una caña de pescar espiritualmente hablando, o una red para pescar cantidades, sin que la labor principal sea influenciar a otros. La Biblia dice, acompáñeme por favor, ponle ahí la Biblia, el último texto bíblico. Dice aquí Mateo 4:19, léalo conmigo. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Escuche bien. Todo, absolutamente toda la obra de nuestras manos
es para influenciar a los hombres. Todo lo que nosotros hacemos, iglesia, todo lo que nosotros necesitamos, por lo cual Dios nos dio provisión, multiplicación y nos va aumentando. ¿Cuántos creen que Dios va a aumentar? Es para influenciar en las personas. Por eso, más que pescadores, la serie de pescadores, más que aprender a pescar bendición, es aprender a pescar gente para Dios. Ahora, pregunta, ¿a cuántos tú has pescado para Dios? Porque el Señor dijo: venid a mí, en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. ¿Qué he aprendido? Que cuando tú pescas hombres para Dios, los hombres te bendicen a ti. Y a veces no entendemos eso. Pero Dios nos ha enseñado a pescar para Él, y al pescar para Él, pescamos para nosotros. Dios dio una gran pesca en gran aumento para Pedro, pero después encontró más panes que peces. O sea que ya habían hecho la labor, y partió panes para darle a 5,000. Escúchame bien, la bendición que Dios va a desatar en estos tiempos para la iglesia es una bendición no solo para nosotros, sino para todos los que están cerca de nosotros. Llegó el tiempo que tú y yo le daremos de comer a un pueblo. ¿Cuántos están preparados para dar de comer mucho? Mucho, mucho, mucho. Dígame amén. ¿Cuántos tienen las manos preparadas para recibir mucho, para dar mucho? Ok, escúcheme, todo depende de la excelencia. Hay un principio que desaté esta mañana, lo alcanzaste de digital, que decía, ¿lo tienes por ahí? ¿Alguien lo tiene? Mauricio, ¿tú lo guardaste? Es que lo dejé adentro. Decía, la excelencia, es que no le alcancé a decirte que lo prepararas. ¿Milton no está? No. No lo guardo. Felipe, ¿tampoco está? Sí. Nunca podrás ver tu bendición si no eres excelente en tu condición. Y a mí me impactó ese mismo principio que Dios dio esta mañana, porque de ahí basé y quiero basar lo que le quiero enseñar por último en esta mañana. No podrás ver tu bendición hasta no ser excelente en tu condición. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que estemos en nuestra condición sea excelente. Dios no puede bendecir un corazón deprimido. Dios no puede bendecir un corazón incrédulo. Dios no puede bendecir una vida desechada, una vida en estado de desecho, una persona que no quiere hacer nada. Dios no puede bendecir el trabajo de alguien que no lo hace con excelencia. O sea, no puedes ver la bendición hasta que no seas excelente en tu condición. Por eso día a día tú vienes a la casa de Dios a ser mejor, y tu bendición será añadida. La Biblia dice: buscad primero el reino de los cielos y las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Cada mañana que tú vengas, tiempo y espacio, tienes que ver un milagro. Pero Dios quiere que tu condición sea excelente, y la condición tuya no depende más de un hombre, iglesia. Y este es el mensaje. La condición de Pedro, un hombre que era de altibajos, ya no dependía más de lo que estaba, de la producción, de la gran pesca o no, dependía de Jesús. Tú tienes que comenzar a colocar tu mirada en Cristo, en el hacedor de toda buena obra, en el que hizo las cosas con excelencia. O si no, mírate a un espejo. Tú eres excelente porque tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Es más, mira a la persona que tienes a tu lado. ¿Hay excelencia o no? No, en serio, no, pídale al Señor un milagro, no, pero sí. Vuelve y mire a la persona que te da a su lado, por favor. Esa es una obra de excelencia. ¿Sabe algo? Dios quiere bendecir a su pueblo excelente. Dios quiere bendecir a una generación que haga las cosas con excelencia, que piense en excelencia. Porque no podrás ver tu bendición hasta que no tengas excelencia en tu condición. Y esa es la palabra. Porque la palabra, cuando yo veo la palabra excelencia, veo el gran secreto, el aumento. Y eran pescados grandes, de gran tamaño. ¿Qué quiere decir? Que Dios, a pesar de que le había dado una cosecha a Pedro, se la dio excelente. Porque Dios no da cosas pequeñas porque Él no es pequeño. Él cuando da bien y da harto. Vida y vida en abundancia. Ahora, ¿qué tan excelente eres en tu obra? Porque hay gente que quiere ver la bendición de Dios, pero son muy bajos en la excelencia. Hay gente que quiere ver los resultados de Dios. Hay hombres que quieren ver los resultados en su familia, pero no son excelentes como esposos. Ojo, no confunda la palabra perfección
con excelencia. Perfecto Dios, el único. Pero nosotros sí vamos camino a la excelencia. Nosotros debemos paso a paso, mañana a mañana, cuando tú tomas la palabra, ser mejor. Hoy debes salir en esta mañana con la provisión, la multiplicación y el aumento de que si aumentamos en conocimiento, aumentarán nuestras bendiciones. Buscar primero el reino de los cielos, que las demás cosas serán añadidas. Y Dios sí quiere que su pueblo se coloque y que seamos distinguidos por la excelencia. Porque la excelencia traerá la bendición. Dios no puede proveer o bendecir o multiplicar a alguien que hace las cosas mediocremente. Dios no puede bendecir a un hombre que no ve la familia como tiene que verla, con los principios de Dios. A un padre que no vaya a los hijos como tiene que verlos, con los principios de Dios. A un esposo, a una esposa, a un pastor, a una oveja. Dios no puede bendecir porque estaría negando el proceso en el cual estableció Él para bendecirnos, iglesia. Dios está llamando a su pueblo a ser excelentes donde quiera que estemos. La Biblia dice, no tenemos que ser solo excelentes cuando nos paguen bien. La Biblia dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Una de las cosas que tenemos que volver a la excelencia. ¿Sabe cuáles son las características de una persona excelente? Puntualidad. Diligencia. Tú y yo tenemos que aprender. La excelencia no comienza, escúchame bien, la excelencia no comienza con la perfección, comienza con la intención. Inténtalo. Mira a la persona que tienes a tu lado y dile, inténtalo. Es que soy imperfecto, inténtalo. La Biblia dice que de lo más vil y menospreciado Dios hará ¿qué? Grandes cosas. ¿Sabe algo? He aprendido que Dios en estos tiempos no está buscando bendecir a sus hijos que tienen grandes dones. No, Dios no bendice dones, Dios bendice. Dios no da dones, Dios da responsabilidades. Y Dios, hay gente que con menos talento del que tú y yo hemos tenido han hecho más cosas. Gente que habla menos de lo que usted y yo hablamos. Gente imperfecta para hablar, tardos para hablar, pero excelentes en sus obras. Dios los ha bendecido. Y Dios está buscando, iglesia, porque aumento significa excelencia. Él dio un excelente pescado. Porque aunque dio la provisión, dio la barca, aunque dio la multiplicación, Él no iba a multiplicar cosas malas. Él va a multiplicar lo bueno que se ha hallado en ti. Aquí está el principio. El Señor Jesús le demuestra a Pedro que Él era su proveedor, Él era la barca, que Él podía multiplicar, pero que le iba a dar unos peces grandes en aumento. Cuando yo veo eso, digo, Señor, si aumento significa excelencia, ¿qué debemos nosotros? ¿Hacia dónde debemos encaminar nuestra vida? ¿Qué nos falta para ser excelentes? Y es una pregunta que quiero hacerle en esta mañana, iglesia. ¿Qué te falta para ser excelente? No perfectos, pero sí excelentes. Porque hay una gran diferencia en perfección a excelencia. Hay una gran definición, porque el tema de la excelencia, no sé si usted alguna vez a alguna persona de rango, de gran liturgia, qué sé yo, le dicen excelentísimo Señor. Esa persona puede ser imperfecta, pero esa persona que ha hecho para que lo llamen excelentísimo Señor ha mantenido una posición. Uno de los grandes quebrantos de la falta de excelencia en el Hijo de Dios es que ha perdido su lugar. Cuando tú dejas a Dios de un lado, cuando tú abandonas a Dios, cuando Dios no es tu prioridad, tú no eres un hijo de Dios excelente. Cuando todos los demás hacen tienen más injerencia en tu vida que Dios mismo, cuando tu mirada siempre está puesta en los demás y no en ti, en Dios, perdón. Cuando todo lo te aflige, todo, absolutamente todo, personas, acciones, país, iglesia, todo te aflige, no estás colocando la mirada en aquel que todo lo puede, en el Dios poderoso, el Dios de perfección y excelencia. Él es el perfecto, pero tú debes ser excelente. Escúcheme bien. Él es el perfecto. Tú y yo no somos perfectos, pero Dios está buscando de tu excelencia para unir tiempo y espacio y hacer un milagro para los últimos tiempos. Él necesita de un trabajo excelente
y Él en su perfección hará un milagro para la humanidad. Él está buscando que tú seas un hombre excelente en tu comportamiento, en tu manera de hablar, en tu manera de actuar. Él se encarga de la perfección. Esos dos componentes harán un milagro para todos aquellos que están cerca de ti. Porque la Biblia dice, el último texto dijo, vuélvelo a poner: haré y os haré pescadores de hombres. Y cuando habla de pescadores, iglesia, es que el pescar no es solo pescar bendición, plata, 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 sino que Dios te quiere bendecir para que por medio de esa bendición tú puedas pescar a otros. La Biblia es clara y dice que el amigo del rico son muchos, el del pobre pocos. Ahora, ¿qué hay de malo en ser rico? Nada malo, no hay pecado. Es más, Dios va a volver a mucha gente de esta casa ricos en este 2020. Se van a acordar de mí, debido a que han sido excelentes en sus obras. A usted le parece curioso, pero cuando yo tuve 4, pero cuando nacieron sus hijos, yo siempre fui sincero, me llamaba mucho la atención porque uno tiene que ser honesto, que la mayoría de esos chinos nacen feitos. No, sea honesto, sea honesto. Pero la gente, como por respeto, ay, tan bonito el niño, pelitos y todos parados, inflados. Pero la gente como que, pero uno que uno los ve divinos, ¿o no? Uno los ve divinos y uno los ve simpáticos. Bueno, a mí todos me salieron negritos, cejudos, machiparados. Caleb no, Caleb fue el único bonito de todas las, sí, nació bonito desde bañado en leche. Pero cuando yo me doy cuenta, uno ve su obra con excelencia. Y sabe algo, Dios a usted lo ve excelente, no importa su condición. Y hasta que tú no creas o no entiendas, como lo decía al principio en diciembre, hasta que no entiendas cuánto vales, no vas a dejar de dar descuentos. Hasta que tú no entiendas que tú eres una excelente obra de Dios para estos tiempos, no vas a aumentar, no vas a crecer más. Vas a seguir pescando, pero pequeños peces, pequeños pescaditos. No vas a pescar lo que Dios quiere que pesques. Yo no quiero seguir trabajando y botando la red y pescando miserias. Yo quiero arrastrar mi red, de lo mismo pesada quiero arrastrarla. Es más, si tú estás cosechando y estás cargando tu red, enseñas que estás pescando poquito. Pero si tú llegas a pescar en gran cantidad, como Dios lo va a hacer en todas tus áreas, es porque tú has hecho las cosas con excelencia. Dios no quiere gente perfecta, Dios quiere gente excelente, iglesia. La palabra aumento en la Biblia significa excelencia. Ahora, o sea, que mientras vamos aumentando en conocimiento, tenemos que ser cada vez más excelentes. La Biblia dice que Jesús crecía en estatura, en conocimiento, en sabiduría, en gracia para con Dios y para qué, para con los hombres. La excelencia arroja gracia sobre la cabeza. Hay gente que quiere tener gracia de Dios ante la gente, pero no hace las cosas con excelencia. Hay gente que quiere que todas las puertas se le abran, no se presentan con excelencia, no hablan con excelencia, presentan cosas que no son excelentes. Y escúcheme bien, no tiene nada que ver la excelencia con la cantidad, sino con la calidad. Y Dios de esta mañana te está llamando a ser un hombre excelente, una mujer excelente. Que todo lo que hagas, lo hagas con excelencia. Si te tomas el tiempo, escúchame bien, si te tomas el tiempo y espacio, si eres un buen administrador del tiempo, vas a tener, valga la redundancia, el tiempo suficiente para hacer las cosas con excelencia. ¿Por qué hoy en día no tienes
las cosas excelentes porque no te estás tomando el tiempo para hacerlo. Porque todo es al afán. Tomas decisiones al afán. El fruto de tu trabajo es al afán. Y por eso no creces más. Pero Dios quiere que tomes este tiempo en Él, estos últimos minutos. Que lo tomes en excelencia, iglesia. Que lo tomes en serio por primera vez. Que valores este tiempo con el Señor. Y le digas: Padre, yo necesito esta palabra de parte tuya. Yo necesito que tú me bendigas en esta mañana. Porque Dios mueve su milagro en dos espacios: tiempo y espacio. Son las dos cosas que Él une para hacer un milagro. Y hoy es el tiempo de Dios, domingo, y este es el espacio de Dios, la casa suya. Ahí es donde encuentras un milagro sobrenatural. Ahí es donde tú encontrarás la bendición que tanto estás pidiendo. Pero no pidas la multiplicación sin entender dónde viene, de dónde vendrá la provisión. ¿Quién proveyó eso? Solo Jesús puede proveer. Solo Jesús puede proveer las fuerzas para tomar esa decisión que te está dando tantas vueltas. Y tú ahí donde estás lo sabes. Solo Jesús puede proveer la capacidad para cambiar lo simple en atractivo. ¿Me dice amén? Solo Jesús puede proveer las fuerzas y la creatividad para hacer las cosas con excelencia. Siento que cuando vemos a Pedro, que tuvo que arrastrar, yo creo que el aire de tu casa ya no va a poder cargar la gloria de Dios, sino la vamos a arrastrar de lo mismo pesada que será sobre la vida tuya y sobre mi vida. Pedro no podía cargar porque era demasiado, pero Pedro podría arrastrarla. No cargues con lo que no puedes cargar, dice el Señor esta mañana. No lo cargues, entrégalo. Quítatelo, arrástralo, jálalo para ti, jala la bendición. Cuando tú eres un hombre excelente, una mujer excelente, la Biblia dice: el bien y la misericordia te perseguirán. Y creo que necesitábamos este mensaje para entender que el 2020 es un número perfecto, excelente. 2020, un año excelente. O sea, ya es un año perfecto, dos números perfectos. 2020 necesita no más de tu excelencia. Como lo decía al principio, nunca podrás ver la bendición si no hay excelencia en tu condición. Ya Dios dijo: 2020, una doble porción, una doble bendición, un año donde lo imposible no existe, pero necesita de tu excelencia. Sé un padre excelente. Si no lo puedes, aquí hay unas escuelas para padres. Comenzamos dentro de 8 días, que se puede inscribir al final. Venga y haga las escuelas para padres. Sé un estudiante excelente. Sé un esposo excelente, no perfecto. No busques la perfección, busca la excelencia. Sé una madre excelente. Ten una iglesia, sé un hijo de esta iglesia, no perfecto, pero sí excelente. Porque creemos que Dios busca nuestra perfección, y Dios no busca gente perfecta. Dios busca gente excelente. ¿Qué es excelencia? Cuadrar donde te digan sin ponerte bravo con los de seguridad. ¿Qué es excelencia? El paquetico que come del helado, no lo botes en ningún lado, bótalo en la caneca. ¿Qué es excelencia? Llegar a la hora del servicio, aprovechar todo el tiempo con el Señor. Hay eventualidades, yo sé que a veces hay circunstancias que te hacen llegar tarde, pero sé excelente. Diga conmigo: tiempo y espacio. Pueda que llegues a la iglesia, pero no llegaste a tiempo. Pueda que logres el espacio, pero si llegaste a destiempo, no lograste tu milagro. En esta semana había un hombre de esta casa que fuimos a visitarlo al hospital. Lo iban a operar al día siguiente.
Una gente que ha tratado esta casa con excelencia, no con perfección. Porque toda esa familia, como la mía, igual a la mía, somos imperfectos. Pero ha tratado a esta iglesia con excelencia. Su trato hacia la iglesia ha sido excelente. En tiempo, en todo. Fuimos a orar por él en la clínica, estaba en la UCI. Tenía que hacer una operación supremamente urgente. Tenía un cálculo muy grande. Yo no sé cómo es eso, doctora, pero que el cálculo se salió del riñón y comenzó a andar por no sé qué dónde, y le creó una infección gravísima. No tengo ni idea cómo pasó. Y claro, le creó una infección y no sé qué, una cantidad de cosas. Al otro día tenían que operarlo para extraer eso. Estaba en la UCI y nosotros fuimos y oramos. Le dije, pero ¿cómo una pepita lo puede meter a uno en una UCI? Oramos con mi esposa, le ungimos y declaramos que Dios, que el Espíritu Santo iba a operarle, iba a dirigir las manos del cirujano, pero declaramos que esa operación iba a tomar, él la iba a tomar en control. Escúcheme bien. Al otro día le llevan a tomar 2 horas antes de la operación, a la madrugada, le dicen que le tienen que tomar una muestra de orina, la última muestra antes de la operación. El hombre se para, vaya, hace la muestra. Cuando comienza a sentir como que no podía evacuar la orina perfectamente y como que tenía que forzar mucho, cuando de un momento a otro, ¡pum!, botó una pepa y ¡pum!, botó la otra. A mí me suena chistoso que todo el mundo dice, pero todo el mundo ahí que se va, pero es de verdad. Resulta que la gran pepa se partió en dos y salieron. La tomaron y eran exactamente la misma medida de la que habían hecho en la ecografía o en el examen, en el TAC le habían hecho. Y él me llama, yo lo llamo a averiguar cómo iba el tema, y él me contestó. Pues me sorprendió porque yo llamé, fue al teléfono para averiguar cómo le había ido en la operación. Cuando me contesta él mismo y me dijo, no, el Espíritu Santo vino y anoche me operaron. Y yo, ¿cómo así que anoche? Y yo dije, se agravó. Y yo, no, pero ¿cómo es que estás despierto? Y dice, no, me operaron, pero no fue manos de hombre, fue manos de Dios. Y no tuvo que ser operado ni intervenido, sino que era una pepa demasiado grande, se partió y Dios lo sanó. Yo le llamo a eso tiempo y espacio. Hay un milagro cada mañana que tú vengas a la iglesia a tiempo. Porque hay gente que es muy indisciplinada en el tiempo, pero quieren el milagro. Haz de cuenta que tú hayas pedido, ¿cuántos pedimos un milagro en esta semana? Ok. Haz de cuenta que tú has pedido una cita con alguien. Y tú sabes que si te dan el espacio y te permiten hablar con esa persona, y esa persona te va a escuchar lo que le vas a ofrecer o lo que le vas a vender o lo que sea, yo creo que tú te prepararías con antelación para llegar, ¿qué? Al tiempo. Y el Señor ha venido hablando mucho a mi corazón. Dile al pueblo que valore el tiempo que le estoy dando, porque los tiempos están siendo acortados por causa del justo. No desperdicien más el tiempo, iglesia. No desperdicies un minuto en el tiempo con Dios. Estamos en tiempos donde debemos valorar cada instante en la presencia del Señor. Cada instante. Si valoras esas dos cosas, vas a ver tu milagro. Porque estás en el lugar adecuado, en el tiempo donde Dios todavía puede ser hallado. La Biblia dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Y cuando yo voy a la palabra, entiendo que ser excelentes también viene, no solo venir arregladitos, bañaditos y oliendo a rico, sino también llegar puntuales. Eso habla mucho de ustedes. Y yo personalmente peleo mucho por eso. No lo hago por el horario de la iglesia, no. Lo que pasa es que donde hay desorden, hay desánimo. Entonces tú llegas desordenadamente a un lugar a recibir y no recibes lo que tienes que recibir y terminas, ¿qué? Desanimándote. Ay, no pasó nada. Claro, pues la palabra no llegó. ¿Sabes por qué?
porque no adoraste. Y a Dios le importa, escúchame bien, a Dios le importa más que le adores a que le escuches. Porque Dios en la adoración, porque Él no se conmueve por tus lágrimas, Él se conmueve por tu adoración. Es impresionante. David era un hombre imperfecto a morir, pero era un adorador. Y lo que quiero decirte, iglesia, que venimos viendo el fruto, la gente está regresando, que casi la iglesia está hoy llena, solo falta un pedacito aquí a mi mano izquierda. El segundo servicio estuvo, el primer servicio también estuvo un poquitico más de la mitad. Pero ¿sabes algo? Lo que quiero es que entiendas que la excelencia que Dios quiere poner sobre tu vida es para abrir puertas que tú nunca has creído que se podían abrir. Tú creíste que era en un tema de dones y talentos. No, es un tema de responsabilidades. Una persona responsable es una persona excelente. Yo conozco gente excelente, imperfectas. Y eso es lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Él no quiere que salgas a pescar pequeños pescaditos que se meten a una olla expresa y se desaparecen. Él quiere que pesques grandes milagros en este 2020, de un tamaño. ¿Cuántos reconocemos en la presencia del Señor que nuestro milagro es de este tamaño? Que si se da, es un milagro así de grande. Excelencia. Busca la excelencia del Señor y vas a ver un fruto sobrenatural. ¿Me dice amén? ¿Por qué? Porque la máxima creación de Dios somos los hombres. Fue el único ser al cual Él hizo a imagen y semejanza de Él. Se lo voy a volver a leer. Fue el único ser que Él hizo a imagen y semejanza de Él. Él no le dio ese lujo a ningún otro ser. Ni el diablo tiene eso. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo, por inercia, ya somos excelentes. Solo nos falta una palabra: responsables. Seamos responsables con lo que Dios nos ha dado. Seamos responsables con la vida que hoy tenemos, porque no sabemos hasta cuándo la tendremos. Seamos responsables con lo que Dios nos dio. Todo lo que Dios nos dio, familia, compañeros, trabajo, dinero, todo lo que Dios nos dio, ser responsable. Ser responsable con lo que tú tienes ahí en tus manos. Al ser responsables, veremos la gloria de Dios. Inclinen su rostro, por favor, iglesia.